continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Luego de meses de reuniones preparatorias entre las principales fuerzas partidistas, el respaldo del sistema de Naciones Unidas y la reticencia del Partido Libertad y Refundación, el 28 de agosto anterior comenzó el diálogo político nacional para salir de la crisis desatada tras las elecciones generales de noviembre de 2017. El evento es un primer paso al congregar a los principales actores políticos: Salvador Nasralla como candidato opositor, Luis Zelaya, la tercera fuerza política, y Juan Orlando Hernández, presidente reelecto, para un diálogo constructivo que mejore el sistema democrático nacional. Días antes, Libre ya había anunciado que no participaría por varias razones, como falta de carácter vinculante de los acuerdos, desconfianza en el gobierno y un ambiente nebuloso en el Congreso Nacional para aprobar las decisiones de las mesas de diálogo. Para llegar a este momento, los contendores electorales suscribieron el compromiso por Honduras, reconciliación para transformar, para plasmar la voluntad de respetar, continuar y comprometerse en buscar y dar seguimiento a los resultados del proceso. Pláticas y negociaciones se instalaron el 31 de agosto en 4 temas: los hechos del proceso electoral 2017 y reelección presidencial, derechos humanos, reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho y reformas electorales. Sin embargo, en lo que parece un movimiento de tenazas, el mecanismo se estancó por meses debido a críticas a la calidad de los actores involucrados y el retiro, en primera instancia, de Salvador Nasralla y posteriormente del Partido Liberal. Nasralla antepuso que se libere a los presos políticos de la crisis postelectoral, mientras los liberales se hundían en una crisis interna a causa de un debacle electoral, crítica al liderazgo y confrontaciones por el apego a la línea partidaria. Detonados por el respaldo de la bancada liberal a la injerencia del legislativo en el Registro Nacional de las Personas, el 26 de septiembre el Consejo Central Ejecutivo expulsó a 17 diputados y anunció que se retiraba de las mesas del diálogo político. Su secretario general, Octavio Pineda Espinosa, afirmó que se tomó esa decisión debido a la intervención del Registro Nacional de las Personas, aprobada con 111 votos a favor. 17 de estos fueron de diputados liberales. La decisión de la Cámara Legislativa da una bofetada a Naciones Unidas y a los partícipes del diálogo, pues existía un acuerdo que esto se iba a decidir desde las mesas del diálogo, afirmó Pineda Espinosa. Lo resuelto por el Congreso Nacional afecta el proceso del diálogo y por lo tanto no tiene sentido continuar. Es difícil volver porque esto implica detener la intervención propuesta, lo cual no va a suceder, reiteró. Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, dijo estar consciente que hay temas que no pueden seguir esperando. El Registro Nacional de las Personas debe ser una solución para la población hondureña. La depuración del Censo Nacional Electoral debe ser una prioridad también, tanto para los miembros de la Junta Interventora del Registro, para el Congreso Nacional e igualmente la gran reforma electoral que necesita el país para el próximo proceso electoral, señaló. Queda por consensuar el pedido de amnistía y la consulta popular incorporada a la propuesta que se enviará al legislativo para que decida lo que más le convenga al país. Esperamos que se logren los consensos para llegar a un 100%, subrayó el líder nacionalista del departamento de Olancho. Pese a lo complicado del panorama político hondureño, el acompañamiento de las Naciones Unidas sigue siendo un respaldo válido para proporcionar la reconciliación nacional y sentar bases de una transformación real que beneficie a los hondureños, afirman representantes del organismo en el país.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarles. Hoy ya es 10 de diciembre, cerca ya de la Navidad. Vamos a estar en un importante programa. Antes les recuerdo, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país, 90.5 en Choluteca y en Ceiba, Tela, Litoral Atlántico, 105.5. El ministro de la Presidencia hoy ha tenido a bien comparecer esta mañana con nosotros. Estoy hablando del abogado Eval Díaz. Ministro. Mucho gusto, Raúl. Bienvenido. Gracias. Un saludo al pueblo hondureño y es un gusto estar aquí para compartir la posición del gobierno en torno al diálogo político que se desarrolla en Naciones Unidas. Hay muchas cosas que se han dicho, Raúl, pero no hemos tenido la oportunidad de exponer qué espera el gobierno, qué espera el presidente Hernández de este espacio de diálogo. Sí, antes de que ahondemos en el diálogo, Fabricio, si me pones lo que te envié del diálogo, para ir hablando con el ministro, ahí está, diálogo político en Honduras, que cuando el presidente de la República, si me acerca eso, por favor, cuando el presidente de la República le encargó a usted estar al frente del diálogo como representante del gobierno con el señor Garafuli, ¿qué pensó? Etapas del diálogo, inversión del diálogo, consensos, reflexiones finales. Mire, es una tremenda tarea, una responsabilidad muy grande, porque para las personas que nos escuchan, participar en el diálogo político no es solo irse a sentar a la mesa de Naciones Unidas. Participar en el diálogo político es hacer un esfuerzo más allá, que es tratar de transmitir confianza a los otros actores. El diálogo tiene más reuniones que las que hemos tenido oficialmente en la mesa de Naciones Unidas. Y en esto yo quiero reconocer la participación y el buen desempeño del coordinador residente Igor Garafuli como el embajador de España y otros diplomáticos que han participado, que no nos hemos sentado nada más. Cuando llegamos a esa mesa hemos hecho un trabajo ya bastante importante. Entonces esa tarea de lograr que los demás actores confíen, y nosotros también, ha sido una tarea bastante importante. Hoy podemos decir que después de todos estos meses, la posición que tenemos con relación al equipo, no estoy hablando de las posiciones políticas, sino al equipo que representó a Salvador Nasralla, que representó a la autoridad del Partido Liberal y el Partido Nacional, es diferente. Porque cuando empezamos, el ataque y la descalificación era el diario vivir, era la constante, y nos llevábamos muchas horas en acusaciones uno al otro. Pero hoy llegamos a un momento en el cual ya empezamos a hablar de temas concretos y tenemos un trabajo que ha hecho Naciones Unidas. Esta presentación, Raúl, la hizo Naciones Unidas. Eso no es una presentación mía, y la compartió con todas las delegaciones. Pasa al siguiente, Fabricio, por favor. Y en esta presentación se hace una exposición de quiénes son los actores. Primero, Luis Zelaya, el 22 de diciembre del 2017, pidió la intervención de Naciones Unidas. Salvador Nasralla, otra carta del 18 de enero del 2018. Y el presidente Hernández, el 23 de enero del 2018. Recuerde que cuando Salvador Nasralla envía esa carta, todavía era considerado como el líder de la alianza que participó en las elecciones. Todavía no se había separado el PINU libre de Salvador Nasralla. Estaba fuerte la alianza. Diríamos que estaba fuerte la alianza. Entonces él lo hace en nombre de esa institución que se conformó para el proceso electoral, y el secretario general respondió positivamente. Si seguimos, envió una... La siguiente, Fabricio. Envió una delegación del 4 al 9 de febrero, en el cual vino a hablar con todos los actores. Hicieron un famoso informe donde dijeron que no había condiciones para el diálogo, que las posiciones eran muy extremas, que no podíamos hablar, que no nos podíamos sentar. Sin embargo, comenzamos esa ardua tarea. Nos tocó
con las otras delegaciones. Yo quiero reconocer, Raúl, de entrada, la participación de la delegación del Partido Liberal, de Salvador Nasralla, del Partido Nacional. Ellos han hecho un gran esfuerzo para que lleguemos hasta este momento. Y luego, en esa etapa exploratoria, se dan la visita a los tres líderes que mencionamos anteriormente, y seguimos para ir rápidamente. Se dieron lo que contenía el informe. No había condiciones objetivas para un diálogo, no había voluntad política según la misión, y recomendó establecer las bases para el diálogo, ayudar a reducir las tensiones y generar confianza. Y ahí estuvimos en ese famoso prediálogo. Para muchos fue pérdida de tiempo, pero en realidad hoy, hasta este momento, se demuestra que no perdimos el tiempo. Tuvimos 15 sesiones de 4 a 6 horas diarias. Estuvimos participando. Hubo testigos de honor, el G16, la Unión Europea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, representantes de los embajadores de toda Latinoamérica acreditados acá en el país. Y luego se estructuró el diálogo, se definió los representantes del diálogo, 3 fuerzas políticas, la de Salvador Nasralla, Partido Liberal, Partido Nacional, y 4 responsables. Luego se estableció una agenda temática, ese fue el primer acuerdo. Cuando establecimos la agenda temática, la estructura del diálogo, donde está en el primer nivel por el Partido Nacional Reinaldo Sánchez, el Poder Ejecutivo, que todos sabemos sale del Partido Nacional, el Partido Liberal, Luis Zelaya, el partido, o más bien la representación de Salvador Nasralla, que está formando su partido. Luego una comisión de diálogo político, que es la que hemos estado reuniéndonos en Naciones Unidas. Y las 4 mesas, la mesa 1, hechos del proceso electoral y reelección presidencial. La mesa 2, derechos humanos, reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho. La número 3, y la 4, reformas electorales. Estas 4 mesas, Raúl y el pueblo hondureño, produjeron acuerdos, 169 acuerdos. Hubo compromisos, si seguimos... 169 acuerdos. 169 acuerdos. Aquí están las firmas que estampamos en el compromiso de declaración por Honduras. También nosotros logramos que el jefe de bancada del Partido Nacional respaldara este diálogo. En la siguiente lámina aparece en la parte superior derecha una carta del diputado Mario Alonso Pérez, jefe de bancada del Partido Nacional, donde respalda, y también aparecen firmando 3 diputados de la bancada del Partido Liberal, porque nosotros también pedimos que hubiese respaldo de las bancadas para que realmente el diálogo se transformara en compromisos, en leyes, reformas constitucionales. Aquí hay un reporte de 7 semanas de reuniones, 21 días de trabajo, 375 horas de trabajo, 52 personas por día en las mesas. Esto fue lo que se hizo en Chiminique. ¿Esto fue en Chiminique? 150 participantes y 16 observadores nacionales e internacionales. Si seguimos, aquí está la representación de las mesas. El gobierno estuvo representado en las mesas con personas de muy alto nivel, y con esto quiero decir que no vimos esta mesa de diálogo como un tema de pérdida de tiempo, sino que le dimos la seriedad del caso. Por ejemplo, en la mesa de derechos humanos estuvo la ministra Carla Cueva, en la mesa de reformas institucionales estuvo el ministro Leonel Ayala, en la mesa de reformas electorales estuvo el abogado José Noé Cortés, y en la mesa de temas electorales primero estuvo Jesús Mejía, pero luego por temas de su trabajo se sustituyó por el abogado Fernando Anduray, de tal manera que nosotros le dimos la importancia de esas mesas de trabajo. Si seguimos, aquí se da un informe del 28 de agosto, que es cuando se instala, al 29 de noviembre. Estuvimos trabajando. Hubo una interrupción, como lo decían ustedes en la introducción, en este espacio que el Partido Liberal, cuando el Congreso Nacional eligió la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, se retiró del diálogo y se suspendió un tiempo. Lo que afectó en alguna medida porque teníamos un plazo que cumplir, pero bueno, regresamos, se dio una prórroga y seguimos trabajando. ¿Seguimos?
Luego, los pilares del consenso, en materia de protección de derechos humanos, hubo 44 acuerdos. En reformas político-electorales... Sobre eso de los derechos humanos, ¿todavía hay presos políticos, ministro? Mire, en esto quiero establecer que para nosotros, para el gobierno, no hay presos políticos. Eso es un tema muy importante. Claro, en el discurso de los amigos de Salvador Narrala y del Partido Liberal sí hablan de presos políticos, del Partido Libre. Para nosotros no. Para nosotros son personas que cometieron delitos comunes, incendios, daños a la propiedad, saqueos a comercios, a negocios, robo a mano armada. Para nosotros son delitos comunes, así lo presentó el Ministerio Público. Hubo una visita del Ministerio Público a Naciones Unidas, a la mesa del diálogo, a petición de las delegaciones. No les hicieron preguntas, curioso, a mí me llamó la atención porque ellos pidieron que fuera el Ministerio Público a rendir informe, sobre todo por las denuncias de los 22 fallecidos. A eso voy. ¿Cuántas personas el gobierno tiene registrado que sí fallecieron? Según una mesa interinstitucional que se instaló, se reconoce que en el contexto electoral hubo 22 fallecidos. Con eso no estamos diciendo quién fue el causante de la muerte de esas 22 personas. Y de esos 22 fallecidos, ya la Dirección de Investigación Policial levantó los informes, se envió al Ministerio Público, otros los investigó y los está investigando el Ministerio Público a través de la ATIC y otros órganos de investigación, de tal manera que esos 22 fallecidos ya están desde hace varios meses en poder del Ministerio Público. Entonces, cuando llegó la delegación del Ministerio Público, yo le tuve que preguntar al jefe que nombró el fiscal general si en Honduras había presos políticos. Y ellos se sorprendieron por la pregunta. Usted? Yo le pregunté a la delegación del Ministerio Público si esas personas que estaban acusadas eran presos políticos. Y ellos respondieron que no, porque quien presenta los requerimientos fiscales es la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía. Y ellos presentaron requerimientos por delitos comunes. ¿Y esa gente comunes. por qué estaba preso? Por diferentes delitos, saqueos a negocios, incendios, por robo a mano armada en el contexto sí. De las revueltas y una serie de delitos de daños a las personas. Se habla de más de 90, se habla otros hablan de 150. El caso es que todas las personas que fueron presentadas o que se presentó requerimiento fiscal en los meses de diciembre, enero y parte de febrero, algunos los consideran como incluidos en el tema del contexto de las revueltas por el tema electoral. Para nosotros son personas que cometieron delitos comunes. Ahora, Renato, preso político es una persona que está encarcelada, privada de su libertad, de manera ilegal. Ese es un preso político, alguien que de manera arbitraria se le imputa un delito político por sus ideas y se le mete a la cárcel. ¿Ustedes, el gobierno, no mandaron a detener gente? Nosotros no mandamos a detener absolutamente a ninguna persona por sus ideas políticas, porque era seguidor de Salvador Narrala o porque era seguidor de otra tendencia política. Las personas que fueron apresadas, puestas a la orden de los tribunales con un requerimiento fiscal por haber cometido un delito debidamente comprobado, que fue daños, robo, incendios y otro tipo de delitos. De tal manera que los que están acusados, hay pruebas presentadas por el Ministerio Público, pero nadie está acusado por alguna acción que tenga que ver con la expresión de sus ideas políticas o por haberse manifestado políticamente, por haber asistido a una marcha o a una manifestación, de ninguna manera, porque eso es garantizado por la Constitución y por la ley, el derecho a la manifestación pacífica para defender sus ideas o exponer sus ideas.
Así que nosotros no aceptamos y no reconocemos que en Honduras hay presos políticos. Ese es un tema que hemos sostenido y de ahí surgen... Y cuando la oposición insiste en eso, ¿por qué lo hace entonces? Porque es un discurso establecer que en Honduras hay presos políticos. Es un discurso que va orientado a posicionar y a pintar al gobierno como un gobierno que persigue a las personas por sus ideas políticas. Y la gente que sabe de estos temas, en la región centroamericana no hay país donde haya más espacios de expresión de las ideas y de las voluntades que aquí en Honduras. Aquí nosotros tenemos a los líderes políticos que hablan como mejor se les antoja y nadie les ha presentado una denuncia. Aquí nosotros, por ejemplo, escuchamos a Salvador Narrala que dice lo que a él le parece y cuándo se ha presentado una denuncia. Aquí se ha escuchado a los demás líderes, hoy en las redes sociales es terrible cómo se expresan y nadie ha iniciado una persecución, ni siquiera una investigación, ni siquiera un requerimiento, ni siquiera una querella, sino que se respeta en su más amplia expresión y manifestación la libertad de expresión. Así que no creo que estemos en un país, yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que no están de acuerdo con nosotros y que dirán y tendrán sus argumentos, pero en el caso del gobierno, nosotros no reconocemos que haya presos políticos. Sí hay personas privadas de libertad, sí hay personas que en ese contexto cometieron delitos y están ahorita ante los tribunales con medidas sustitutivas unos, otros privados de libertad, pero con un requerimiento fiscal y una orden judicial en base a pruebas. Así que esa ha sido nuestra posición, pero más allá de esos debates que hemos tenido, Raúl, hemos logrado discutir en las diferentes mesas y logrado 169 acuerdos en diferentes temas. Ministro, esos 169 acuerdos, ¿de qué le sirven al país, a Honduras? ¿Qué es lo bueno de esos 169 acuerdos? Porque se han tirado casi un año y para muchos el diálogo fracasó. Fue una pérdida de tiempo, hay 169 acuerdos. ¿Cómo lo resume usted, objetivamente? Mire, primero, aunque no salgamos con un solo acuerdo, aunque al final las delegaciones no validen un solo acuerdo, nosotros ya ratificamos las firmas de nuestros representantes en las mesas. Pero aunque no salgamos con un solo acuerdo, este diálogo ya fue beneficioso para el pueblo hondureño. Y le explico por qué. El hecho de que en un contexto de confrontación política, como la que teníamos a inicios de este año, como producto del proceso electoral, nos hayamos sentado y le hayamos dado el mensaje al pueblo hondureño que estábamos dialogando, que estábamos buscando puntos de encuentro, eso hizo que el pueblo hondureño tuviese un espacio de esperanza y que de los niveles de confrontación disminuyeran. Ese es un valor poco apreciado. Ahí no ganó el gobierno, como algunos quieren decir. Algunos quieren descalificar a las otras fuerzas políticas de oposición que lo que fueron fue hacernos el favor de sentarnos a la mesa para legitimarnos. No, en realidad fue un compromiso con el país. Yo creo que las fuerzas políticas demócratas que aman el país, que realmente tienen un compromiso con la población hondureña, no pueden actuar irresponsablemente. Y en este caso, las dos fuerzas políticas que estuvieron ayudaron a darles esperanza al pueblo hondureño. Ese es un valor. De ahí para allá, formalmente yo creo que los 169 acuerdos son muy valiosos. Hay otros temas en los que no nos hemos puesto de acuerdo, pero que estamos proponiendo que se envíen al Congreso Nacional para que termine de hacerse allá un acuerdo. Me estoy sonriendo porque me acuerdo algo que me dijo el expresidente Carlos Roberto Flores. Óigame, me dice, si es que llegar a Fulí no sabe cómo somos los hondureños. Un día que
ahí en el diálogo se pelearon todos, ¿se acuerda? Que se deshizo el diálogo. ¿Qué pasó ese día? Fueron varios días, ya, la verdad que no recuerdo. Pero hubo uno fuerte. Una vez tuve al señor Garafuli, a quien saludamos, lo tuve ahí donde está usted, y él me aceptó que ese día sí se enojó. Ha tenido paciencia ese hombre, ¿verdad? Pero ese día se enojó y todos ustedes pelearon. Pero es que Igor tiene una virtud, y es que él fue político en su país. Sí. Entonces él sabe, a diferencia de otros diplomáticos, usted sabe que son mundos diferentes. Sí, claro. El mundo político y el mundo diplomático son distintos. Y Igor fue una especie de presidente o alcalde de Santiago, a pesar de que es un hombre que joven aún. Y él ha tenido el entendimiento de que cada quien está peleando por sus posiciones ahí. Entonces, esa vez él se molestó también. Es más, se quitó la corbata. Hubo un enfrentamiento fuerte, porque las acusaciones, nunca llegamos a insultos personales. Eso sí quiero reconocerlo, y siempre las posiciones fueron muy acaloradas, especialmente por los temas electorales, por lo que el partido, el equipo de Salvador Narrala mencionaba de un supuesto fraude en las elecciones pasadas. Y por ahí nos fuimos, fue un tema bastante acalorado. Yo quiero decir que en la delegación nuestra teníamos 3 tiempos. Uno era Leonel Ayala, un hombre muy enérgico. A él le tocaba hacer una tarea de presión muy fuerte. Era el de choque. El abogado José Noé, sí, era el de choque. Es un hombre de mucho carácter, pero que también sabe hacer cambios de velocidad. Le reconozco, porque él ha sido diputado y es un hombre con mucha experiencia y ha jugado un rol muy importante, quien yo le reconozco también hoy públicamente su participación. El abogado José Noé Cortés, que es un hombre muy preciso, él casi no hablaba, y su servidor, que era el que hacía propuestas, contrapropuestas, o decía esto no, esto lo otro. Pocas veces nosotros hicimos algún tipo de reclamo fuerte. De allí, al principio, la delegación del Partido Liberal llegó con una posición neutra, y la confrontación era entre la delegación de Salvador Narrala, el Partido Nacional, el gobierno, pero luego ya se fueron definiendo las fuerzas, y ya luego ellos se comportaron como oposición, compartiendo muchas cosas, no todo, hay puntos en los que ellos mismos no coinciden. Y un temor que tenían ellos era que el Partido Nacional y el gobierno íbamos a jugar doble, que el Partido Nacional iba a decir no y que el gobierno iba a decir sí, y que íbamos a estar en ese juego, y les demostramos que no, que el Partido Nacional y el gobierno hemos consensuado posiciones, y cuando el Partido Nacional ha propuesto algo, nosotros lo hemos apoyado. Y cuando nosotros como gobierno hemos propuesto algo, el Partido Nacional nos ha apoyado. Entonces ellos no han tenido un doble jugador. Y yo creo que eso ellos lo pueden reconocer, y eso le dio un espacio de seriedad, diríamos, al diálogo. Con eso nosotros les hemos demostrado que no llegamos a jugar. Entre muchas acciones que se dieron ahí, pues ellos comparten muchas cosas. La representación del Partido Liberal y de Salvador Narrala comparten muchas cosas, no todo, hay cosas en las que ellos no están de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de cómo se debe conformar el Tribunal Supremo Electoral, el Partido Nacional, el gobierno coincide con el Partido Liberal, pero no con Salvador Narrala. En cómo se debe hacer la pregunta de la consulta sobre la reelección presidencial, Salvador Narrala, Partido Nacional, gobierno, coincidimos en la pregunta. Partido Liberal presenta otra pregunta. Entonces, así estamos. En el tema del Registro Nacional de las Personas, Partido Liberal, Partido Nacional, gobierno, coincidimos en la estructura que debe tener el registro. Partido Salvador Narrala tiene otra posición. En cuanto a la fecha en que debe hacerse la consulta sobre la reelección presidencial, nosotros hicimos una propuesta que debe ser enero, debe acordarse por el Congreso Nacional y aprobarse obviamente por el Congreso Nacional
un nuevo calendario, y es que en enero se haga la consulta, en junio se hagan las elecciones internas y en noviembre se hagan las elecciones generales. Antes que me explique todo eso, Libre nunca estuvo en el diálogo. No. Narrala estuvo ahí. Narrala fue el candidato de la alianza, pero Narrala no tiene un diputado, un alcalde ni un regidor. Creo que fue una buena cortesía invitar al ingeniero Salvador Narrala. Pero cuando empezó ese diálogo, Narrala decía que el diálogo debía partir de que Juan Orlando se quitara de la silla presidencial, se sentara él y todos ustedes, los ministros de Juan Orlando, se fueran y que él iba a poner el gabinete. Esa era la posición de Narrala en ese momento. Mel Zelaya mantuvo la posición de no ir al diálogo. ¿Qué tanto afectó que no estuviera Libre y por qué invitaron a Narrala? Mire, este diálogo tuvo muchos enemigos, tuvo muchos incrédulos y tuvo muchos creyentes, dentro y fuera, en la oposición, fuera de la oposición, en la sociedad civil, en el gobierno, fuera del gobierno, en el Partido Nacional, fuera del Partido Nacional, en el Partido Liberal, fuera del Partido Liberal. Ya, o sea, las posiciones eran diversas. Nos decían, ¿por qué ustedes están sentados con Salvador Narrala? Si esa es una persona natural. Ya Libre, que era su soporte político, su plataforma política, ya se separó, ya se divorciaron. ¿Por qué siguen hablando con Salvador Narrala? Otros decían, Salvador Narrala no representa lo que la alianza, el Pino y el Partido Libre ya se habían separado. Sin embargo, nosotros creemos que Salvador Narrala representa gran parte del electorado. Yo creo que eso no lo podemos desconocer. Y él tenía voluntad de estar sentado ahí. Y ese es un valor muy importante, porque aquí se nota una diferencia. Yo no quiero juzgar ni quiero meterme en los asuntos internos de Libre y de Salvador Narrala, pero aquí hay una diferencia abismal en las posiciones políticas. Por un lado, Libre, que llama a la insurrección, que llama a las calles, que llama a la protesta incluso violenta, y por otro lado, Salvador Narrala, que representa un pensamiento diferente. Él es apoyado por gran parte de la clase media, por ejemplo. Hay un sector empresarial que lo apoya, y eso significa que un mensaje de violencia, un mensaje de insurrección, un mensaje de incendiar y de quemar el país es contraproducente a la postura de Salvador Narrala, pero sí es apoyada por algunos líderes del Partido Libre, por no decir todos, porque yo sé que en todas las organizaciones políticas hay diferentes posiciones. Entonces, para nosotros por eso era importante estar hablando con Salvador Narrala y con cualquiera que tuviese voluntad de estar en el diálogo. Acuérdese que nosotros peleamos fuertemente porque los partidos minoritarios tuviesen también una silla para participar. ¿Quién no dejó que los partidos que también sacaron representación en el Congreso estuvieran en ese diálogo? Fue una posición conjunta de la representación de Salvador Narrala y del Partido Liberal, porque ellos consideraron que deberían estar sentados en el diálogo. Es más, se puso ahí en el Acuerdo por Honduras el 98% de la representación del electorado de la última elección. Y ellos consideraron que los partidos minoritarios tienen una afinidad con el Partido Nacional y que ellos iban a entrar en desventaja en ese diálogo. Nosotros dijimos que si bien es cierto, hay acuerdos parlamentarios con algunas fuerzas para generar gobernabilidad dentro del Congreso, la verdad es que esos partidos siguen teniendo sus posiciones en unos temas, lo hemos visto en este año, que en unos temas coinciden, en otros temas no coinciden, y para nosotros, si vamos a construir un acuerdo político, nos parece que debe ser incluyente, debe ser todas las fuerzas políticas, el 100%, y que estén, aunque sean los que representen un 0,001%, pero que todo el mundo debe estar participando. Por eso
seguimos sentados hasta el día de hoy y dándole la relevancia que requiere a las opiniones de Salvador Nasralla como si fuera un partido formalmente instalado. 169 acuerdos. ¿Qué es lo principal de esos acuerdos? Mire, primero, como dije, este diálogo ha servido para que el país tenga esperanza de que las fuerzas políticas están hablando, los que quieren hablar, los que hemos escogido el diálogo como el camino para resolver los desacuerdos y no la violencia, sino estos espacios de diálogo. Segundo, nosotros esperamos la reconciliación de la familia hondureña a través de los acuerdos políticos. Si el pueblo hondureño ve que los políticos tenemos la madurez de sentarnos a hablar y llegar a acuerdos, el pueblo hondureño también va a valorar eso. Y ese tema creo que es un logro inmaterial, no escrito, de este diálogo. Y eso es muy importante, resaltarlo. De ahí el otro tema que para nosotros sigue siendo importante y que no está cumplido, Raúl y pueblo hondureño, es que no queremos que se repita una elección como la del año pasado. Nunca más en Honduras. Y tenemos la oportunidad de construir un sistema electoral en el que todos tengamos el mayor grado de confianza. El pasado ya no lo podemos arreglar, solo Dios. Lo único que Dios nos ha dado a los seres humanos es la posibilidad de incidir en el futuro. Y la construcción de un futuro en paz, donde el ganador de las próximas elecciones sea reconocido por las demás fuerzas políticas, pasa por estos acuerdos. Pasa porque hoy todas las fuerzas políticas mostremos madurez, capacidad, compromiso con el pueblo hondureño para construir un nuevo sistema electoral y no se repita nunca más un proceso electoral como el anterior. Violencia, desconfianza, división. Imagínense que nosotros éramos calificados como un país donde había cero riesgo político antes del 2009. Cuando venían los inversionistas a ver en nuestro país, éramos estables. Decidían instalarse en el país porque no había inestabilidad política. Es correcto. Pero después del 2009, Honduras ha vivido un espacio de inestabilidad política. Eso no lo va a arreglar el gobierno. Eso lo va a arreglar la clase política a través de acuerdos. Y esa es una aspiración que nosotros tenemos y que el presidente Hernández nos ha impulsado y nos ha animado. Hay veces, Raúl, ya en el tema personal, que yo mismo me he desanimado con ese diálogo. Yo mismo le he dicho, presidente, hasta aquí. Pero debo reconocer que él me ha dicho, no se canse. Es que acuérdese que no es Evaldías el que está sentado ahí. Usted no se está representando solo. Usted está representando al Poder Ejecutivo y hay gran parte del pueblo hondureño que confía en ese diálogo. Y ahí hemos ido otra vez, porque es desgastante, Raúl. Dígame un momento en que usted dijo, no más. Aquí ya no se puede con estos. Es que aquí a los hondureños hablemos. Sí, bueno, es que hubo muchos momentos, pero hubo uno, sobre todo cuando, y les lo voy a decir aquí con franqueza, sobre todo cuando a lo interno, porque las debilidades más fuertes vienen desde adentro. Cuando usted lo atacan, los enemigos, uno ya está preparado, pero desde adentro, cuando se empieza a dudar de lo que uno está haciendo, ahí yo fui y le dije, presidente, ponga otro o cerremos esto. Pero el presidente fue muy firme, muy lineal y muy coherente con las posiciones, y más bien ayudó. El presidente Hernández ha ayudado mucho a que esto salga adelante. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero él ha estado reuniéndose con uno, con otro, para que esto no se caiga. Ha sido un actor activo para que este diálogo sea fructífero. Y él mismo dice hoy, yo en algunos momentos también perdí la esperanza, pero a mí me sorprende que haya 169 acuerdos. Y quiero decirle algo, hay cosas muy valiosas que nosotros hemos concedido en ese diálogo, pero que la gente no lo sabe,
y que muchos no lo valoran. Voy a decirle algo. ¿Usted recuerda la campaña del 2013 cuando Xiomara Castro, candidata de Libre, en el Coliseo Nacional de Ingenieros, dio su discurso y dijo: los militares a sus cuarteles? Le cuento algo de eso. Un día mi amigo Mel Zelaya, soy amigo personal de Mel, me invitó, fuimos a almorzar a Tony Ismar. Fue Tito y fue Milton. Y le dije: quita ese anuncio, vas a perder 20 puntos con ese anuncio. No hizo caso. Bueno, hoy, después del 2013 para acá, los expertos saben que ahí perdieron las elecciones. Me escuchó, le dije: quita ese anuncio. Con Vas a perder 20 puntos. Ahí en esa frase perdieron las elecciones. En ese momento Xiomara Castro iba 6 puntos arriba de Juan Orlando Hernández. Sí. Si en ese momento se hubieran hecho las elecciones, Xiomara Castro hubiera ganado las elecciones. Pero cuando dice los militares a los cuarteles, dijo algo que el pueblo hondureño, o la mayoría, no digo que todo, pero la mayoría del pueblo hondureño no está de acuerdo. En ese momento vivíamos un nivel de violencia tremendo en el país y la gente pedía que los militares salieran a darle protección. Entonces, el equipo asesor define una nueva estrategia y el presidente Hernández propone la Policía Militar del Orden Público. Era presidente del Congreso. Yo era gerente legislativo, a mí me tocó toda la carpintería. Presiones de amigos que hoy quizás nos están viendo, que se fueron a sentar conmigo y me dijeron: si usted hace esa policía militar, yo renuncio, me voy. Estaban en el gobierno. Y yo le dije: miren, no vengan a negociar conmigo, yo no soy el que decido aquí. Presiones de gobiernos extranjeros que llegaron a decir: señor, no haga eso. Esas son cosas que por primera vez los estoy revelando hoy. Y nos montamos en eso, se diseñó una campaña y Juan Orlando Hernández dijo: yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle la paz y la seguridad al pueblo hondureño. Ese contraste entre los militares a los cuarteles y Juan Orlando Hernández diciendo: yo voy a trabajar con la Policía Militar y las Fuerzas Armadas para darle seguridad al pueblo hondureño, eso definió las elecciones. Pues hoy en este diálogo, Raúl, uno de los acuerdos en la Mesa de Derechos Humanos es que estamos dispuestos a construir un proceso de salida de las Fuerzas Armadas, de darle seguridad al pueblo hondureño. ¿No le parece que ese es un proceso de salida? Un proceso de salida en base al fortalecimiento de la Policía Nacional, a la reducción de indicadores. Cuando estos temas se logren, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar deben retirarse a su función natural y la Policía Nacional se debe encargar de la seguridad del país. ¿Por qué? ¿Y la Policía Militar entonces? Debe retirarse. Eso es parte de lo que nosotros acordamos. Ahora yo le pregunto a usted, Raúl, ¿no le parece que eso es algo grande? ¿No le parece que eso ni Libre lo logró? Me está sorprendiendo con lo que está diciendo. Pero eso ni Libre lo logró. Y lo ha logrado el Partido Liberal y lo ha logrado Salvador Narral en un acuerdo con nosotros. Y yo les he dicho a ellos en la mesa, lo que nosotros firmamos, por lo menos olvidémonos de la historia del pasado, que firmaron allá y no cumplieron, que firmaron allá y no cumplieron. Lo que nosotros firmamos es ley para nosotros. Hay un pueblo hondureño que está viendo, hay un pueblo hondureño que está pendiente y hay una comunidad internacional que además hemos definido que estos acuerdos deben tener un seguimiento para que no se quede como el informe de la Comisión de la Verdad, que entregaron un informe y ya, se fueron. Este debe tener un mecanismo de seguimiento. Solo le menciono ese tema de la Policía Militar para que vea usted que sí hemos llegado a acuerdos valiosos. Buen punto. Porque si nosotros estuviéramos actuando de manera populista, nosotros seguimos con el tema y empezamos a decir, miren quiénes son, pero hoy es diferente la situación. De casi 90 homicidios que teníamos en el 2013, hoy estamos cerrando en menos de 40. Y cuando termine el gobierno de Juan Orlando Hernández, vamos a cerrar en 30.
Eso es algo extraordinario que en ningún país de Latinoamérica se ha logrado. Es más, yo me he sentado a hablar con la gente del BID, por ejemplo, y la gente del BID anda promocionando como un caso de éxito lo que hemos hecho en Honduras. El mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que lo que el gobierno de Honduras ha hecho en materia de seguridad pública, en reducir los homicidios, en disminuir la fuerza de los cárteles, de la droga, del crimen organizado, es algo extraordinario. Y eso se ha logrado con la policía militar. Eso se ha logrado con la participación de las Fuerzas Armadas como un elemento importante, pero obviamente hay otros actores, mientras la Policía Nacional se ha ido levantando. La idea es que en el 2020-22 la Policía Nacional tenga 26.000 efectivos. Cuando nosotros llegamos eran 12.000. En este momento, ministro, la policía tiene más elementos que el ejército. Sí, ya la policía está llegando, si no estoy mal informado, a cerca de 18.000, más de 18.000 efectivos a nivel nacional. Es decir, y con una nueva disciplina, con una nueva dignidad. Usted va a ver las instalaciones de la Policía Nacional, sus laboratorios de investigación, sus fuerzas profesionales, aunque falta mucho que hacer. Ahí ha habido una comisión que ha acompañado al ministro de Seguridad, a quien le damos un reconocimiento al general Julián Pacheco, porque la tarea que ha liderado ha sido eficiente. Y mire, Raúl, hemos logrado salvar más de 33.000 vidas. Es que esas cosas no se valoran. Solamente hablamos de lo actual, del debate de hoy. Pero 33.000 hondureños hoy están vivos gracias a la política de seguridad, y la punta de lanza fue la Policía Militar del Orden Público. Hoy llegaron el Partido Liberal y llegó la representación de Salvador Narrala y dijeron: señores, esta es nuestra posición, y nosotros dijimos: bueno, está bien, hablemos. Y se acordó, eso está firmado. Y nosotros no retiramos ese acuerdo. Otro acuerdo valioso. En este momento solo habría el uso de protocolos para el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas. Y ahí se acordó apoyar la creación de una ley que regule el uso de la fuerza de los órganos de seguridad en el caso de las manifestaciones cuando se vuelven violentas, porque cuando son pacíficas no hay por qué ejercer uso de la fuerza legítima que tiene el Estado. Ese es un logro. Y de ahí en materia del Registro Nacional de las Personas hay insumos técnicos muy valiosos. Lo mismo que en el Registro Nacional, en el Tribunal Supremo Electoral, en las mesas receptoras electorales, que es donde están los partidos políticos, la identificación de los partidos, la participación de la ciudadanía, cómo debe participar. Todos esos son temas valiosos que todavía no ha habido la oportunidad de poder presentarlo a la población. Pero ¿dónde se centra todo y dónde va toda la carga? Y yo creo que injustamente, para descalificar este espacio de diálogo, en que no nos hemos puesto de acuerdo en la amnistía, en que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que nos falta un 25% para llegar a un acuerdo en cuanto a la consulta sobre la reelección presidencial. Bueno, el ingeniero Narrala también planteaba que adelantaran las elecciones. Bueno, en ese tema nosotros de entrada fuimos muy claros con ellos y les dijimos que eso no era viable. O sea, no podíamos entrar a un diálogo con semejantes condiciones. Y poco a poco ellos, creo que también, yo debo reconocer que la oposición sentada en la mesa de diálogo en ONU también se ha portado con mucha madurez, con mucha prudencia, y dejamos de pedir cosas extremas que hacían imposible la instalación de un diálogo para ir acercando posiciones. Y vea que hoy ya las diferencias son pocas, es decir, que yo creo que con más debate y un poco más de tiempo se cierran estos temas. El único tema donde nosotros vemos que hay una posición así diametralmente opuesta es el tema de la amnistía a quienes están acusados por la comisión de delitos comunes en el tema del contexto electoral. En conclusión,
antes de ir a la pausa, cuando ya se cierre el diálogo, ¿qué dejó? El día de mañana supuestamente tenemos la última reunión. Y para mí tiene tres cosas importantes que ya son herencia de este diálogo. Uno, decirle al pueblo hondureño que hay políticos que están dispuestos a dialogar más allá de la violencia. Que hay una clase política que cree que los caminos de la democracia, del entendimiento, son viables en el país. Y mucha parte de la población lo ha valorado. Otro tema es que al estar sentadas estas fuerzas políticas, aunque faltaba Libre, siempre lo dijimos, que faltaba Libre, que es una fuerza política muy grande y muy importante en el país. Le dijimos al pueblo hondureño que habíamos dejado el camino de la confrontación, que se quedó en un tema verbal, en una confrontación verbal, pero que en realidad estábamos trabajando por construir acuerdos. Y el otro tema es que se abordaron todos los temas sin exclusión y que se lograron acuerdos como los que yo le mencionaba. Yo creo que a Naciones Unidas le va a corresponder dar a conocer al pueblo hondureño, dar a conocer a la clase política, a la sociedad y al mundo entero cuáles son esos acuerdos que son bastante valiosos. Para mí, este diálogo está lejísimo de ser un fracaso, Raúl, muy lejos de ser un fracaso. ¿No es un fracaso el diálogo? Para mí no es un fracaso, para mí cumplió una función y la función ya el día de hoy, yo, Eval Díaz, me siento satisfecho porque con este espacio de diálogo, aunque no hemos sacado todavía acuerdos que van al Congreso Nacional, esperando que el día de mañana sí se logre, el pueblo hondureño vio que sí somos capaces de hablar, que sí somos capaces de entendernos, y eso le restó polarización a la sociedad hondureña. Y eso es un tema muy valioso. ¿Fue bueno para el país ese diálogo? Fue bueno para el país. Un país polarizado, un país confrontado, un país donde hay una descalificación, solo acrecienta el odio, solo acrecienta la división de la familia hondureña. Y eso, pues hay algunos políticos que le apuestan a eso, ¿verdad? Hay algunos políticos que quieren que haya más polarización, más odio, que en la familia se dividan por estos temas políticos, pero hay muchos que creemos que no, que la política debe ser un instrumento para buscar, a pesar de las diferencias, el camino para buscar el desarrollo del país. Yo creo que vea usted este ejemplo. Yo estoy seguro que el pueblo hondureño estuvo siguiendo la final de la Copa Libertadores entre dos equipos argentinos, River Plate y Boca Juniors. Los niveles de confrontación y violencia por un tema de fútbol. Terminaron jugando en otro lado y terminaron comprendiendo que la violencia no les beneficia, que deben cambiar de actitud. Nosotros con este diálogo hemos logrado lo mismo, ya lo hemos logrado. Demostrar al pueblo hondureño que se puede hablar, que nos podemos entender sin renunciar a sus posturas. El Partido Liberal sigue con sus posturas, Salvador Narrala sigue con sus posturas, el Partido Nacional sigue con sus posturas, pero hemos puesto en la mesa con transparencia los temas, los hemos debatido, y yo aspiro, confío que el día de mañana lleguemos a un acuerdo de enviar los disensos, fíjese bien, las cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo, que las enviemos al Congreso Nacional. Hemos estado hablando con el presidente Oliva, que también ha jugado un rol importante, no visible, pero muy importante. ¿Y esos acuerdos van a pasar al Congreso? Nosotros proponemos, estamos dispuestos que pasen al Congreso Nacional, tenemos esa misma postura con el Partido Nacional. La bancada del Partido Nacional aprueba y respalda estos acuerdos, porque ese es el diálogo y el compromiso que hemos tenido, pero hasta este momento el Partido Liberal está analizando. En la mesa los representantes de Salvador Narrala dijeron que si no había amnistía, no había ningún acuerdo, pero después de hacer reflexiones en la última reunión dijeron que lo iban a considerar. Nosotros esperamos que lo reconsideren, porque si uno de ellos, si Salvador Narrala dice que no hay ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo. Pero sería doloroso echar a la basura
tantos meses y tantos acuerdos tan importantes como los que hemos logrado. Y decía el hondureño, no, como no hay acuerdo en un tema, no hay ningún acuerdo. Eso, a mi parecer, a nuestro parecer, no le ayuda al pueblo hondureño ni a las posiciones políticas de quienes asuman esos extremos. ¿Qué espera usted que va a pasar mañana? Yo esperaría que los acuerdos se refrenden y esperaría que en los temas donde no hemos llegado a acuerdo lleguen al Congreso Nacional y se debatan ampliamente. Yo le decía a los representantes de la oposición en la mesa de la ONU, miren, hasta este momento nosotros hemos tenido el foco de la opinión pública en Naciones Unidas, pero la prensa llega y se apuesta en Naciones Unidas y está viendo el edificio. Ve cuando entramos y ve cuando salimos, pero no ve el debate. Claro. Entonces les decía, démosle el debate al Congreso Nacional y vamos nosotros también a debatir allá. Que vaya la delegación de Salvador Narrala, que vaya el Partido Liberal, que vaya el gobierno y que vaya el Partido Nacional, pero a diferencia del debate en las paredes de Naciones Unidas, donde nadie nos veía, nadie vio los pleitos de los que usted me pregunta, nadie vio qué dijo aquel, qué dijo el otro, que se haga un debate público, que participe todo el pueblo hondureño a través de las diferentes fuerzas políticas y que vea por qué en este caso nosotros decimos que no estamos de acuerdo con la amnistía, que nos permitan exponer nuestros argumentos públicamente, pero que ellos argumenten públicamente por qué quieren una amnistía. Los temas de la consulta por la reelección presidencial, que lo digan públicamente y que sea un espacio donde todo el mundo participe, de tal manera que al final el pueblo hondureño, y usted sabe, Raúl, que los debates es uno de los elementos más valiosos de una contienda política antes de una votación. A veces se gana el debate y se pierde la votación. En el Congreso Nacional muchas veces se pierde el debate y se gana la votación. Los políticos hábiles le apuestan a ganarle al debate y no a la votación. Fíjate que un televidente me pregunta, óigame Raúl, ¿y usted qué piensa? ¿Sirvió ese diálogo o Neles? Yo pienso que la verdad, muchas veces dije que se estaba perdiendo el tiempo. Pero José Manuel Zelaya Rosales Mel, el líder de Libre, jefe supremo de Libre, felicitó al ministro Eval Díaz, que está aquí a mi derecha. Lo felicitó por su habilidad de cómo conducirse, públicamente lo dijo. Y yo estoy de acuerdo. Creo que el Partido Nacional manejó bien el diálogo. Eso es lo que pienso. Aquí me está preguntando alguien. Y pues ojalá que mañana llegue a conclusiones buenas, hombre, para el país. Mire, Raúl, óigame, yo sé, como usted es político y yo soy aprendiz de político, yo entiendo su opinión y los políticos que están viendo entienden cuál es su opinión, pero mire, sinceramente, Raúl, se lo digo como hondureño, no debemos repetir una elección como la de diciembre. El país no se lo merece. No, claro que no. No se lo merece y aquí no se trata de Partido Nacional, no se trata de Libre, de Salvador Narrala, de Partido Liberal, PINU, no se trata de Partido Unificación Democrática, Alianza Patriótica. No se trata de eso, se trata de Honduras. Cada vez que tenemos un conflicto político, el país pierde mucho, pierde empleos, pierde oportunidades. Desafortunadamente el tema político ha sido el que ha marcado la pauta, a pesar de que se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, hoy nos dicen, mire, y ese 2020, pues es que es bien difícil. Es difícil crear un clima de negocios en un ambiente político de confrontación. Sí. Es complicado cuando salen las noticias, la gente cree que aquí estamos en guerra y que nos estamos disparando y que yo ando con una pistola y usted también. Oigan, la realidad, no digo que vivimos en un paraíso, pero la realidad es diferente. Yo siempre pongo ejemplo que si alguien en una parte del mundo está viendo esas tomas que los militares van y se están agarrando ahí en la universidad, creen que estamos en guerra. Así es. Desgraciadamente,
no solo para el gobierno, es para el país. Me dice aquí don Emir Chactur, buenos días. Don Eval no considera que es mejor darle el lugar que le corresponde al pueblo y que sea este el que elige en los temas que no se han puesto de acuerdo. Esa es justamente nuestra posición y nuestra propuesta a la representación del Partido Liberal y de Salvador Nasralla, que en los temas donde no nos pusimos de acuerdo, que lo enviemos al Congreso Nacional y que en el Congreso Nacional se debata públicamente, ahí el pueblo hondureño tiene más oportunidad de expresarse, y si no, al final de cuentas podemos acordar una consulta. Ya está abierto el tema de la consulta, que se consulte el tema de la reelección presidencial, que se consulte otros temas que la oposición considere que deban consultarse. En la segunda etapa del programa hablamos de eso, conclusiones del diálogo. Yo creo que el diálogo ha sido muy útil hasta el momento, creo que Naciones Unidas lo ha manejado muy bien. He tenido la oportunidad de conocer los puntos de vista de la oposición representada por el Partido Liberal y Salvador Nasralla. Nos parece que hay gente valiosa y con análisis correctos de parte de ellos hemos aprendido mucho, pero también creo que ellos han visto en nuestro caso que queremos llegar a acuerdos. No es una fachada, no es una pantomima que está montada en la mesa de Naciones Unidas. Realmente hay cosas valiosas que nos parece que debemos abordar con seriedad. Hemos perdido el miedo a hablar, hemos perdido el miedo al diálogo, ahora no le tengamos miedo a asumir compromisos. Nos decía un elemento de Naciones Unidas en la última reunión, ¿cómo pueden ustedes desconfiar del Congreso si no lo han probado? Prueben al Congreso, mándenle esos proyectos, mándenle esas iniciativas y van a ver si el Congreso responde o no responde, si realmente hay compromiso o no hay compromiso. Yo creo que esa reflexión que nos dio ese funcionario de Naciones Unidas debemos tomarlo y debemos pasar esa etapa, esos temas en los que nos hemos puesto de acuerdo, que son 4 temas, de 169, 4 en los que no nos hemos puesto de acuerdo, que pasen al Congreso, que no mueran en el cesto de una basura, sino que lleguen al Congreso Nacional y tengan un amplio debate. Y allá seguimos debatiendo con responsabilidad, con respeto, con altura, sin la descalificación personal y sin renunciar cada quien a sus posiciones. Así que muy de acuerdo con lo que habla la persona que ha escrito. Bien, vamos a ir a una pausa. Al volver voy a hablar con el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Aparte de ser el ministro de la Presidencia, es uno de los hombres más cercanos al presidente Hernández. Y una persona leal al presidente Hernández, que eso en política me consta es bastante difícil. Vamos a hablar de reformas electorales, segunda vuelta, la tarjeta de identidad, el cambio de gabinete. Viene el cambio de gabinete del gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, de cómo se siente el presidente Hernández ya después de 5 años de ser presidente. También le voy a preguntar de Tony Hernández. La gente está necia que si le voy a preguntar de Tony Hernández, le voy a preguntar. Ya con el ministro Eval Díaz hace un par de días hablamos de ese tema, pero le voy a preguntar para que la gente conozca qué piensa el ministro Eval Díaz, quien sí tiene eso, da la cara, está de frente y es leal al presidente Hernández, sin ninguna duda. Creo que él y Tito Cardona son las personas más cercanas y más leales al presidente. Hay un montón de ministros que se esconden, que quieren estar en la chamba, pero cerca, lo más lejos posible, pero siempre en la chamba. Eso ocurre en todos los gobiernos. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Estamos dialogando esta mañana con el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Ministro, las famosas reformas electorales se van a dar. Vamos a tener unas próximas elecciones donde no ocurra lo de la vez anterior, va a haber confianza en el proceso electoral del país. ¿Qué piensa el presidente? Usted que está
que es cerca de él. ¿Qué piensan ustedes? Mire, nuestra mayor aspiración, como lo he dicho en el segmento pasado, es que el proceso electoral próximo sea un proceso confiable, donde todos los riesgos que se dieron en el proceso pasado se disipen al máximo, porque siempre no hay sistema perfecto, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Pero si la mayoría de la clase política participa en construir un nuevo proceso electoral y una nueva institucionalidad, entonces llegaremos a una nueva ajuste electoral con instituciones renovadas, reglas nuevas, pero eso pasa porque aterricemos gran parte de los acuerdos que hemos logrado en Naciones Unidas, pero también otras participaciones de otras fuerzas políticas. Por ejemplo, en el tema del Tribunal Supremo Electoral. Perdone, ministro, Sí. me escribe Tony García, que ha sido el representante en la mesa del diálogo del ingeniero Salvador Nasralla. Buenos días, Raúl. El diálogo no ha producido ningún acuerdo todavía. Hasta el momento solo hay 169 consensos de mesa que deben ser aprobados por la Comisión Política y firmados por los responsables del diálogo. Ojalá mañana salga humo blanco, dice Tony. Sí, no, tiene razón. Hay 169 acuerdos en las mesas de trabajo que deben ser ratificados. De las 4 delegaciones, que es los representantes de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Gobierno, solo el Gobierno ha ratificado sus acuerdos. Es decir, faltan 3 ratificaciones, la del Partido Nacional, la de Salvador Nasralla y la del Partido Liberal. Si ellos ratifican lo que sus representantes en mesa firmaron, levantaron la mano o aprobaron, tenemos esos 169 acuerdos que unos van al Congreso y que otros van a otras instituciones de gobierno. En eso, técnicamente, Tony tiene la razón. Por eso es que estamos en esto. Y por eso es que mañana esperamos que salga humo blanco. En los disensos, que son los temas que he mencionado que no estamos de acuerdo, la propuesta es que se envíen al Congreso Nacional y que tengan el debate parlamentario de ley. Y que yo les decía a ellos, si la oposición une votos, en el caso de la amnistía no se requiere mayoría calificada. Si se va a votación, ellos podrían llegar a 67 votos, asumiendo que vote el 100% de los 128 diputados. Ellos podrían votar 67 votos, si suma Libre, PINU, si suma los partidos minoritarios, si suma el Partido Liberal, pueden llegar a 67, el Partido Nacional tiene 61, pero puede ser que haya algún nacionalista que considere que la amnistía es un tema que ayuda a la reconciliación nacional, o puede ser que otros consideren que no. Pero lo importante y lo valioso es el debate. Esa es nuestra posición, el debate en el Congreso Nacional y el compromiso de la fuerza del Partido Nacional de no rehuir el debate público, de tener el debate público. Seguramente usted, si ellos aceptan, va a tener en este foro diputados ya con dirigentes de los partidos debatiendo el tema de la amnistía, debatiendo la redacción de la pregunta y cuándo debe hacerse la pregunta al pueblo hondureño a través de la consulta popular por el tema de la reelección presidencial. Y otras reformas institucionales. Por ejemplo, el Partido Liberal presentó que, fíjese que esto es grande, que haya una Corte Constitucional, que es como una paralela a la Corte Suprema de Justicia. ¿En serio? Lo presentó, fue debatido, ahí está, es parte de los temas. O sea, lo que quiero decirle, Raúl, es que no son temas basura los que se han tratado ahí o cosas sin valor. Son temas que cuando usted profundiza, son temas que tienen un valor bastante grande. Por eso insistimos, Tony, sería una pena que esto se vaya al cesto de la basura y que quede nada más como un récord de que estuvimos ahí 10 meses y que no pasó nada. Nos parece que eso es una pena, pero bueno, vamos a hacer todo nuestro intento el día de mañana porque salgamos con acuerdo. En el tema del proceso electoral del que decíamos, es una obligación del presidente Hernández, es una obligación del gobierno. Ahora sí,
aplicando la frase del presidente Hernández, hacer todo lo que tengan que hacer para que el próximo proceso electoral sea confiable, participativo, que no haya dudas, que sea imparcial, que todas las fuerzas políticas se sientan representadas y con reglas justas, que no gane el que más galillo tiene o el que más maniobras hace, sino que haya transparencia. Esa es una aspiración, un compromiso y algo por lo que el presidente Hernández va a luchar. Y está trabajando en eso, buscando cómo conciliar posiciones. En la mesa del diálogo hemos tenido esa oportunidad. Así que esa es nuestra esperanza, que no vuelva a haber violencia por un tema electoral. Y miren, a nadie le gusta perder. Yo soy olimpista, ayer nos ganaron los motagüenses, me duele mucho, pero así es, hay que reconocerlo. Y no se acaba la vida. Un proceso electoral de la misma manera. Gana uno, pierde otro, no pueden ganar dos. Lo importante es que haya un reconocimiento de la otra parte y que no incitemos a la violencia, a la toma de calles, al incendio del país, que haya reglas transparentes. Y el gran riesgo es cuando hay resultados ajustados, porque cuando el resultado es amplio, nadie empieza a acusar de que hubo fraude. Pero cuando los resultados son ajustados, como el 2017. Que nunca había pasado en la historia. Entonces es cuando se tensa el tema, porque el otro cree que debe pelear por 50,000 votos, porque fueron más de 50,000 votos la diferencia, en realidad fueron 2 puntos. Ahí anduvo la diferencia y se sembraron las dudas. En El Salvador fue menos de 1 punto la última elección. Es correcto. Menos de 1 punto, entonces... Y sentaron a Sánchez Serén. ¿Qué hacemos con esos temas? Algunos plantean la segunda vuelta como una solución, pero fíjense que la segunda vuelta tampoco resuelve el tema de los resultados ajustados. No lo resuelve. Tiene otros argumentos, pero no resuelve. Y ahí es donde se vuelve violenta, confrontativa la situación cuando tenemos resultados ajustados. Ahí nosotros hemos hecho una propuesta que ha sido considerada, pero no fue acordada, y es tener un nuevo sistema de conteo de resultados electorales que deben ser por distritos para elegir al presidente. Y, por ejemplo, si hay 100 distritos, vamos a ver... ¿No creen la segunda vuelta? Nosotros como gobierno, en este caso, no hemos asumido una posición, hemos acompañado la posición del partido, y la posición del partido es que no creen en la segunda vuelta. La segunda vuelta no resuelve los problemas. Eso le iba a decir, que he escuchado a dirigentes del Partido Nacional y que he hablado personalmente con ellos, que me dicen, nosotros no estamos con la segunda vuelta. Así es, pero debe ir a debate, debe debatirse con todo el procedimiento y la técnica parlamentaria para ver el tema de la segunda vuelta. Al final el gran juez es el pueblo hondureño. Los políticos nunca debemos perder de vista eso, que el gran juez es el pueblo hondureño. ¿En la tarjeta de identidad es correcto que haya nueva tarjeta de identidad? Sin duda, un nuevo sistema de identificación personal, ahí hay acuerdo. Fíjense que hay acuerdo de los 4 en la mesa. En lo que no hay acuerdo, y no es que no haya acuerdo, más bien la denuncia que plantea la representación de Salvador Narrala y el Partido Liberal es la intervención del registro, no en el objetivo. En el objetivo ellos están... Pero el registro ya se intervino. Por eso fue lo que ellos denunciaron, el Partido Liberal por eso se retiró de la mesa durante un tiempo. La representación de Salvador Narrala no está de acuerdo, pero siguieron dialogando, porque al final la intervención no va a resolver el problema estructural del Registro Nacional de las Personas. El problema estructural del Registro Nacional de las Personas se va a resolver cuando se apruebe la nueva estructura de administración del registro, el nuevo sistema de elección de los integrantes del Registro Nacional de las Personas, si va a ser representantes de partidos políticos en la dirección o los partidos políticos van a estar en otro órgano, y ahí vamos a poner gente técnica que cumpla los perfiles técnicos para administrar el Registro Nacional de las Personas. En este tema, yo le decía antes que el Partido Liberal, Partido Nacional, Gobierno coinciden que debe haber una comisión de gente técnica administrando el registro y los partidos políticos en un órgano vigilando el comportamiento, porque es un tema que tiene una trascendencia electoral,
y la sociedad civil a través de diferentes representaciones, verificando también de manera permanente la gestión del Registro Nacional de las Personas. Entonces, en ese tema hemos coincidido. La representación de Salvador Narrala dice que debe haber una persona escogida que dirige el Registro Nacional de las Personas en base a criterios técnicos. Entonces, en la parte de la dirección es donde no coincidimos. Sin embargo, en todo lo demás estamos de acuerdo, que debe haber un órgano técnico, que tiene que haber un nuevo sistema de identificación, que debe haber una nueva tarjeta de identidad, que debe haber nuevos controles, que se debe depurar el Censo Nacional Electoral, qué vamos a hacer con los extranjeros o los hondureños que viven en el extranjero, qué vamos a hacer con el voto en el extranjero. Todos esos temas se han debatido y ahí básicamente hay coincidencia de los equipos técnicos que debatieron en la mesa técnica del diálogo. Luego en el Tribunal Supremo Electoral, el gran tema ahí es cómo dividir la administración de los procesos electorales de la justicia electoral, porque en este momento está en un mismo órgano. Hay administración, los mismos jueces, por llamarlo así, que son los magistrados, son los que administran el proceso y juzgan también o emiten resoluciones sobre las impugnaciones. Entonces aquí hay un acuerdo en decir, bueno, separemos las dos funciones. Que haya un ente administrativo que dirija los procesos electorales, que es la logística, toda la parte operativa, administrativa, licitaciones, compras, identificaciones y echar a andar todo el proceso electoral, y por otro lado un órgano que conozca solamente de las impugnaciones contra el proceso, contra los administradores. En ese tema hay acuerdo. ¿Quiénes deben estar ahí? Nuestra propuesta es que ya no estemos peleando quién se va a sentar como un representante de los partidos en el Tribunal Supremo Electoral, sino que ¿Debe tener libre un representante en el Tribunal Supremo Electoral? Nuestra propuesta es la siguiente y es bien clarita, que las primeras 3 fuerzas políticas en el proceso electoral tienen derecho a un asiento, que ellos lo designen y el presidente y el Congreso Nacional lo nombra. Es decir, en este caso estaría Partido Nacional, Libre, Partido Liberal, que son las 3 fuerzas mayoritarias. Y las 2 siguientes fuerzas con los 2 suplentes. Y ahí no nos peleamos. Ya sabemos que los que más sacaron son los que tienen derecho a tener representación. Me parece justo. Entonces, ese es un tema que nosotros hemos planteado. Y que también en esto quiero decir que ha habido diálogos con otros actores, no solamente es una propuesta del Partido Nacional. Ahora, donde más debate ha habido es en el tema de la justicia electoral, porque es un tema bastante novedoso, delicado, pero sin embargo hay un reconocimiento de que debe separarse estas 2 funciones. Esencialmente, de ahí en el tema de las mesas electorales donde están los partidos representados, la propuesta es que haya partidos políticos y ciudadanía. Para que las mesas sean representadas solamente por ciudadanos y los partidos políticos queden fuera, es un proceso que debe ser paulatino, no debe ser un proceso abrupto, debe ser paulatino. Hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos en este tema. Y nosotros reconocemos que esto debe abordarse con prudencia. Sin embargo, a pesar de todas las descalificaciones que se le den al proceso electoral pasado, una de las cosas que funcionó fue la representación de los partidos políticos en las mesas. La representación del Partido Nacional, la representación del Partido Libre, la representación del Partido Liberal en las mesas electorales fue algo que funcionó. Después tal vez lo que no funcionó fue la transmisión de las actas a los centros de cómputo de los partidos, pero eso es otro tema, es la logística de cada partido. Pero en las mesas, hasta este momento, Raúl, no hay una denuncia formal de haberse cometido fraude en una mesa en cualquier parte del territorio nacional. Quiere decir entonces que los partidos mandaron su mejor gente, sus mejores representantes y que cuidaron el voto. Entonces ese es un tema que debe verse con mucha precaución, por eso la propuesta es que sean siempre los partidos políticos,
pero con representación de ciudadanía para que haya un balance. ¿Y usted va a aspirar a algún cargo de elección popular? No, no tengo aspiraciones ¿Por qué? En este momento. Ah, bien, en este momento. Es que uno no puede hablar siempre sobre el futuro, Raúl, pero en este momento nosotros estamos enfocados en ayudar en lo que esté a nuestro alcance al presidente de la República. Mire cómo lo queda viendo, a ver qué decía. No es momento de lanzar campañas ni ocultas, ni veladas, ni públicas. ¿Aspira a ser presidente usted? No. ¿Está seguro? Estoy completamente seguro que no aspiro a ser presidente porque no tengo el carisma que se requiere para ser candidato de un partido. Hay algunos que quieren ser presidente de la República y no tienen carisma, no tienen esa calidez con la gente no lo sigue. Yo no soy de esas personas, yo no tengo esa habilidad para caerle bien a las masas. Yo soy un técnico que le entiende un poquito a la política y que en este caso, por herencia de mi padre, descubrí que mi papá era nacionalista porque andaba una tarjetita que antes les daban a los nacionalistas que llevaba, era como una libretita, y una vez se la vi, mi papá es del Partido Nacional, pues yo soy del Partido Nacional. Así fue como me hice, desde niño me hice, y luego en la universidad afiancé. ¿Cómo conoció a Juan Orlando Hernández? Lo conocí en el 2005. Yo trabajaba en el Instituto de la Propiedad, él era secretario del Congreso Nacional, y tratábamos temas relativos a la titulación de tierras. Recuerda usted que fue una de las principales banderas de campaña del presidente Porfirio Lobo Sosa en aquella época, la titulación. Y yo era el director de legalización de tierras, ahí lo conocí, y luego empezamos a tratar temas relativos con reformas electorales. Yo venía de Costa Rica de terminar un posgrado en materia de derechos humanos y derecho público. E inmediatamente hubo afinidad. Yo sentí afinidad por el presidente Hernández y en ese momento yo me di cuenta que estaba frente a una persona extraordinaria que llegaría a ser presidente y bueno, se cumplió una corazonada que yo sentí en ese momento. Una de las principales cosas que le admiré al presidente Hernández cuando lo conocí siendo secretario fue su capacidad de escuchar y la prudencia con que se maneja. El presidente Hernández habla solo lo que tiene que hablar y eso sí. Yo no sé si se trae o se aprende, pero eso es algo que en mi caso yo no he logrado todavía aprender. Oiga, tiene esa forma de ser él que habla con uno lo que tiene que hablar y no más. Y no, nadie lo va a acusar, dicen que por la boca cae el pez, pero en el caso de él es muy cuidadoso. Bien, voy a una pausa, pero antes quiero saludar también a Diario La Tribuna. Está cumpliendo años Diario La Tribuna, 42 años. Ahí está mi amigo, el dueño de La Tribuna, mi amigo Carlos Roberto Flores, expresidente del país y un hombre que siempre busca el equilibrio para Honduras, independientemente de lo que esté pasando. Aunque a algunos les moleste, pero hay que darle méritos a quien méritos merece. Y don Carlos Flores es sin duda uno de los políticos más importantes del país que busca el bien de la nación. Independientemente de quién esté en el poder, creo que él hace cosas buenas por Honduras. Lo felicito por los 42 años que hoy cumple Diario La Tribuna. También quiero felicitar al director del periódico, a don Adán Elvir. Un gusto saludar a don Adán, a Daniel Villeda, jefe de redacción con Ayuca. Daniel Villeda, te mandamos saludos, Daniel, a Ninfa Arias, a Eric Gallegos, a la Cobra Lazari, a Bruno, a Lurbin, a Anita, a toda la familia de La Tribuna. Los felicitamos por estos 42 años. Una pausa y continuamos. Este diario que forma opinión y que informa acertadamente. He tenido también la oportunidad de conocer al presidente Flores y es un hombre que es muy acertado siempre en sus apreciaciones. Cuando un diario tiene compromiso con el país, así que me sumo a esa felicitación. Bien, una pausa y continuamos.
Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. En este saludo a la tribuna, también saludo a Miguel Caballero Leiva, que tiene extra en la tribuna todos los miércoles, ahí un despliegue de todo lo que ocurre en la farándula nacional e internacional. Saludos a Miguel Caballero también, que es compañero nuestro en Canal 11. Felicidades a todos los de la familia de la tribuna hoy por su aniversario. Ministro, va a haber cambio, van a haber movimientos en el gabinete, eso ya se conoce. ¿Usted presentó su renuncia? En mi calidad de secretario de la presidencia me toca solicitar del gabinete sus cartas de renuncia. Y ya le presenté al presidente Hernández un listado de todos los que me confirmaron haber presentado su renuncia. Yo fui el primero. Yo voy el primero en la lista. Pero usted se queda. Y yo le agradezco. No, pero uno tiene que estar. O No, sea, mi carta de renuncia al presidente Hernández es sincera. Venga, yo hacía eso también, pero uno sabe que uno se va a quedar. No, mire, mi carta es sincera, el presidente Hernández sabe, y yo la escribí. Si él toma esa carta de renuncia, la escribí agradeciéndole y dándole diríamos un recorrido de lo que ha sido mis 8 años con él, 8 años de manera continua, día y noche, navidades, vacaciones. No deseo ese trabajo suyo. Pues es bastante extenuante, es bastante cansado. Y la gente no sabe eso. No. ¿Sabe qué? La gente se imagina que uno tiene una bóveda llena de dinero. Que le puede regalar un avión, regalar casas. La gente le deja de hablar a uno. Pero hay algo que usted debe ver. O si usted no contesta el teléfono, la gente se enoja también. No, porque fíjese que la gente aprende a ser comprensiva, porque yo le digo, mire, le voy a dar mi número, pero escríbame. Yo le contesto. Si me llama, es muy probable que esté en una reunión y no le conteste, pero yo le voy a... Y he ido haciendo eso y la gente sabe que no se me queda ya en la noche ningún mensaje por contestar. Y no es que uno no sea cortés o que uno se crea, más bien ya después de 8 años uno va poniendo los pies sobre la tierra y va viendo que está más cerca de salir que de continuar, en mi caso. Pero en mi experiencia con el presidente Hernández hay muchas cosas de las cuales me siento orgulloso, que ya quedaron ahí, ya están ahí. Yo fui uno de los que participó activamente en la creación de la Policía Militar del Orden Público. Y eso es uno de mis orgullos, aunque ideológicamente hay algunos que no les parezca. Pero ese es algo del cual mire cómo es la gente. Está bueno que le haya dicho eso, me dice, porque él siempre va a quedarme. Pues sí, se va a quedar porque es el hombre de confianza del presidente. Pues. Y las lealtades hacia los presidentes, y al presidente Hernández le quedan 3 años, él ha dicho que no se va a volver a lanzar. Pues son pocas las personas que cuando ya un presidente va de salida, son pocos los que son leales a él. Yo insisto que el ministro Valdías, también creo que Tito Cardona, son los 2 más leales que tiene el presidente Hernández, otros se andan escondiendo y por eso van para afuera. Pero también una persona leal la quitan y sigue con el líder, ¿verdad? Claro. Y precisamente por la confianza le dice, mira, amigo, voy a hacer un movimiento, así lo requiere el país, así lo requiere el gobierno, vos lo sabés bien, así que en la confianza que te tengo, hacete un lado, por favor, y sabe que no se va a resentir. Yo creo que yo soy de eso. Precisamente el otro lado de la moneda es que si el presidente Hernández considera que debe haber una persona con otro perfil en la Secretaría de la Presidencia que le ayude a hacer cosas que de repente yo no he podido hacer en este año de gestión, con muchísimo gusto me hago un lado, sin resentimientos, sin ningún reclamo. El presidente Hernández lo sabe. Yo nunca le he pedido nada, nunca le he pedido un puesto y siempre he asumido responsabilidades. Y una cosa, Raúl, nunca he manejado presupuestos. Eso es muy importante porque mucha gente en las redes sociales me acusa de corrupto y que me he enriquecido. Nunca he manejado presupuestos, nunca he manejado programas.
Hasta este año, el presidente me dio la Secretaría de la Presidencia. ¿Y sabe cuánto tiene de presupuesto la Secretaría de la Presidencia? 0 centavos. 10 millones de lempiras. Que luego, en tanta contingencia, ahí se van. O sea que solo asumí el riesgo de administrar una cartera. Yo nunca había manejado cartera. En los 4 años pasados fui secretario ejecutivo del Consejo de Ministros y yo no tenía presupuesto. El Instituto de la Propiedad, soy presidente ad honorem. Allá andan investigando el Instituto de la Propiedad, que si recibo esto, que recibo lo otro. No, no recibo sueldo del Instituto de la Propiedad. En Conatel, allá andan investigando y traen una cadena de denuncias en mi contra. Tampoco. Vayan a ver en el caso de Conatel. En el tema del transporte público, no tengo un nombramiento, sino como presidente del Consejo Asesor del Transporte Público, a petición del mismo gremio del transporte público, que le dijeron al presidente que querían que yo fuera, porque yo cultivé con ellos una relación, tampoco manejé presupuesto. Entonces, esto no es una queja, ni solamente lo digo porque son cosas que no se saben, son cosas que se desconocen, pero he estado como representante del gobierno en el programa Honduras 2020, donde hemos hecho muchas cosas con el sector privado, en unas hemos sido más exitosas que en otras. Me ha tocado ser representante del presidente Hernández en el foro del Golfo de Fonseca con El Salvador y Nicaragua, y ese es uno de los logros más importantes porque logramos que se hiciera el Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Nunca se había tenido un avance, ni siquiera en el seno del SICA, algo tan valioso como eso, que ya tengamos un plan de desarrollo con obras de infraestructura en Nicaragua, El Salvador, Honduras, entrelazadas, y que los presidentes hayan firmado eso. Eso es algo extraordinario para beneficiar a cerca de 1 millón de habitantes que hay en el Golfo de Fonseca. Eso es un logro diplomático, internacional, muy importante, de lo cual yo me siento muy contento. El presidente Hernández me puso a dirigir todo el quehacer del Centro Cívico Gubernamental. Mira, ahí están esos edificios. Me ha tocado dirigir el tema de placas, que se ha vuelto tan polémico y que se me acusa de corrupción en ese tema. Ahí están. Ya le pedí al secretario ejecutivo que mande al Consejo Nacional Anticorrupción una carta para que haga la investigación. No hay ninguna cosa que esconder. Lo del tema del registro vehicular, donde apareció, por ejemplo, Carlos Hernández, que es una persona a la que yo le tengo mucho cariño y sé que ha acompañado mucho al presidente Hernández en diferentes temas. ASJ ha acompañado al presidente Hernández. ASJ ha certificado que el Instituto de la Propiedad era la institución pública con mayores niveles de corrupción. Hoy el mismo ASJ dice que el Instituto de la Propiedad es la institución que más ha avanzado en temas de transparencia, más que todas las instituciones del gobierno. Y eso lo han certificado ellos. Pero, por ejemplo, en el tema del registro vehicular, dice de manera indirecta que hay funcionarios que no se arrodillan y piden perdón, y que no piden perdón, y que ese es un tema que tiene muchas cosas ocultas. Pero aquí en este caso, por ejemplo, Carlos Hernández nunca me ha pedido una audiencia o una reunión o me ha invitado para que hablemos de ese tema. Porque no puede ser uno que se maneje correctamente en una gestión y en la otra sea corrupto. Claro. No ha habido ese acercamiento. Eso es normal, que a las personas cercanas al presidente los acusen de corruptos. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos. Y les inventan cosas y sacan en las redes. Esa experiencia... Sí, uno se vacuna contra eso. A mí que ya una campaña más y cuando uno tiene, una más. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, ¿cuál es el problema? Así es. Ministro, el caso de Tony Hernández, el hermano del presidente que fue detenido y está siendo acusado por ingresar droga a los Estados Unidos. Primero, ¿cómo está el presidente con eso? Segundo, ¿qué tanto nos afecta al gobierno de Honduras lo que ha ocurrido? Y usted que está cerca, ¿qué le puede decir al pueblo? Mire,
Primero, el combate y la lucha contra el crimen organizado que el presidente Hernández inició no fue un juego. El presidente Hernández era presidente del Congreso cuando se reforma el artículo 102 de la Constitución para permitir la extradición. Y yo estuve acompañando al presidente Hernández la noche que se dio la primera extradición, cuando vinieron unos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a llevarse a una persona extraditada. Estuvimos ahí hasta las 2, 3 de la mañana. Y de ahí para allá se vinieron dando extradiciones hasta llegar casi a los 20. Ya casi vamos a llegar a los 20 y se han desmantelado los cárteles de la droga. Ha habido una lucha sin cuartel y sin descanso contra el crimen organizado que se ve reflejado en la baja de los niveles de homicidios en el país. Luego están las estructuras de las maras y pandillas que también se han combatido y se siguen combatiendo. El presidente Hernández se ha comprometido en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, y desafortunadamente el caso de su hermano Tony Hernández ha sido vinculado por las instituciones del gobierno de Estados Unidos allá en Estados Unidos, y en un viaje que hizo él lo detuvieron allá en Estados Unidos. Si algunos dicen, ¿y cómo no se da cuenta el presidente Hernández? ¿Cómo no sabía? Mire, y yo voy a hablar aquí ya probablemente no tan diplomáticamente. Si el señor Tony Hernández es lo que dicen las acusaciones, ¿por qué no lo capturaron la primera vez que él fue a presentarse? Porque él fue allá y se presentó. Sí, me acuerdo. Y no lo detuvieron. Yo lo que digo es que el sistema norteamericano es uno de los más precisos que hay en el mundo. Pero hace unos días salió también una noticia donde años después retiran los cargos a una persona que fue llevada de Honduras. Secuestrado en Honduras. ¿Se lo llevó? Y que hoy dicen no tuvo nada que ver. Pero ya pasó un montón de tiempo. En este caso, el presidente Hernández lo único que hace es respetar esas decisiones y le dice a su hermano, vaya de la cara la primera vez y en esta ocasión defiéndase. Pero en este caso el presidente Hernández está actuando como presidente y como responsable de un país y dejando los intereses de amistades y de amigos a un lado y su compromiso irrestricto con la seguridad del pueblo hondureño. No ha intervenido, ni va a intervenir, ni ha hecho una llamada para pedir un favor a los Estados Unidos, ni a ningún gobierno, por el caso de su hermano. Obviamente, como ser humano, él espera que su hermano justifique, que su hermano pueda tener una buena defensa y que todos esos cargos que se le imputan sean desvanecidos. Pero en el caso de ser hallado responsable, pues que se aplique la ley. ¿Cómo se traslada eso al presidente Hernández? Desde el punto de vista político, claro que tiene una repercusión, porque tenemos una oposición política que aprovecha y capitaliza eso para atacar al presidente Hernández, para debilitar su gestión. Claro que tiene un efecto político, pero también las personas en este país que saben valorar, reconocen que el presidente Hernández se está portando correctamente, que se está portando con valentía, sigue dando la cara, sigue en las calles, sigue trabajando, no se ha dejado amilanar, opacar por este suceso y sigue empujando la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. No va a disminuir su postura ni la va a ablandar, al contrario, la va a incrementar porque ese es el compromiso que él asumió con el pueblo hondureño. Y el gobierno de Estados Unidos ha de valorar también
si el gobierno de Honduras ha contribuido o no ha contribuido en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Es importante también que ellos den sus valoraciones en torno a este tema, porque nosotros consideramos que el gobierno de Honduras, con recursos propios, con recursos puestos por el pueblo hondureño, a través de sus impuestos y de la tasa de seguridad, ha contribuido firmemente a que el trasiego de drogas no pase por el territorio hondureño. Ahí están las estadísticas. Gran parte de la droga que se produce en Sudamérica se empezó a desviar y empezó a llegar a Chile, a Argentina, a Uruguay, a todos esos países. Ahí están las trazas. Empezaron a irse por Ecuador, empezaron a irse por el sur, por el Pacífico, empezaron a irse por el Caribe, y Honduras se volvió en un escudo para que no siguiera el flujo de droga desde el sur hasta el norte. No digo que no siguen haciéndolo, pero se ha disminuido a la mínima expresión con inversión y con el compromiso del presidente Hernández y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Ministerio Público y las otras fuerzas que lo han acompañado, el Congreso Nacional con la legislación que se ha emitido. Así que en ese tema el presidente Hernández está firme, trabajando. El tema de su hermano no lo afecta en cuanto a su compromiso. Sí, políticamente van a seguir sacando el tema, van a seguir ligando que si su hermano andaba en esto, el presidente también está en esto, y lo demás, como los otros temas también que se mencionan, el tema de corrupción. El presidente Hernández va a seguir abriendo los espacios para que haya cada día una gestión más transparente y que el Ministerio Público cumpla con su función. Y desde el punto de vista humano, pues le ha tocado muy duro. En menos de un año perdió a su hermana, y en menos de un año su hermano menor está en Estados Unidos detenido, enfrentando un juicio. Cualquier ser humano ya se hubiera quebrado, cualquier ser humano, otro presidente con otras cualidades, ya estuviera de rodillas. Sin embargo, el presidente Hernández se mantiene, y nosotros creemos que hoy mucha gente no lo reconoce y no se lo valora, pero como Morazán lo dijo, el tiempo se encarga de hacer justicia cuando se actúa correctamente, y en este caso el presidente Hernández está actuando con mucha corrección. Está actuando como debe actuar un presidente, como un hombre comprometido con su familia y como un hombre comprometido con el país. Así que no va a cambiar en nada la política pública en materia de combate a la inseguridad. Va a seguir el presidente Hernández con esa lucha, no se va a doblegar. Es un hombre que siempre ha dado la cara, que siempre ha salido adelante, y ahí está. Estoy seguro que en este momento está trabajando, estoy seguro que en este momento algo está haciendo. Ayer todo el día estuvo viendo diferentes temas, porque es un hombre que sábado y domingo, día y noche está ahí, pendiente de los temas públicos. Y en este caso yo no he visto que él se haya caído por este tema que le está pasando a él, a su familia, a su madre, a sus hermanas, por el tema de su hermano menor detenido en Estados Unidos. Ministro, ha sido un gusto. Un gusto, muchas gracias. Un saludo al pueblo hondureño y gracias por el espacio de hablar de este tema del diálogo político, y nos despedimos con la esperanza que el día de mañana la dirigencia del Partido Liberal, como el equipo de Salvador Narrala, le den con nosotros una buena noticia al país, de que todos estos diálogos y los desacuerdos sigan siendo debatidos en el seno del Congreso Nacional. Muchas gracias, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, esta mañana en la entrevista. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Que tengan una muy buena semana.